Escribiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Tenemos la presencia del doctor William Espinosa, con quien vamos a hacer información principalmente del tema educativo de carácter nacional. Cuando hablamos de que la educación en los actuales momentos o en los últimos años ha sido un paso gigante hacia el progreso, pero vamos a ir detallando si eso es correctamente cuantificable o es que hay que ir pensando en razonamientos jurídicos que permitan clarificar y una tranquilidad del sistema educativo, tanto para los padres de familia, también a los educandos y a los mismos profesores. Doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, el sistema educativo del Ecuador, ¿cómo está en los actuales momentos y cuál es el deber también de los gremios clasistas de los maestros? Buenos días, doctor. Bien, muchas gracias, mi estimado Pablo, un saludo a todos los oyentes. Yo creo que el sistema educativo en el Ecuador en este momento está en una seria crisis en muchos ámbitos, y yo creo que eso hizo de que en meses anteriores muchos compañeros que estuvimos en algún momento haciendo dirigencia nacional tengamos que retomar algunas actividades y que nos retiramos, obviamente, porque ya una organización que la creamos años atrás no cumplía con los objetivos para los cuales fue creada. Entonces nos retiramos y estuvimos pasivos durante un buen tiempo. Y luego nos comenzamos a reorganizar porque en el Ecuador se siguen dando las mismas prácticas que se daban anteriormente. O sea, de pronto hacer ciertas persecuciones a los compañeros docentes, hacer evaluaciones en los momentos no pertinentes, no adecuados, que está bien que se hagan las evaluaciones, pero de pronto se aplica una nueva reforma y ya se hace la evaluación de eso a los docentes. Yo creo que eso es importante que se haga, pero luego de que ya se han aplicado después de un tiempo. Adicional a eso, nosotros vemos que hay autoridades que están encargadas, en algunos casos, más de 10 años, y yo creo que es necesario también de que existan nuevos aires, nuevas personas que conduzcan el tema de la educación. Pero adicional hay un tema que nosotros estamos reclamando al ministro de Educación y al presidente de la República. Tampoco es justo de que solamente en ciertas instituciones educativas se le pague a la autoridad, solamente al rector, como dice la ley. Y el resto, los vicerrectores, inspectores generales, inspectores de curso o subinspectores, oiga, no ganan absolutamente nada. O sea, como nunca antes se está violentando, o se ha violentado la ley durante todos estos años, se ha violentado. Nosotros hemos exigido de que se pague a todos como dice la norma, pero eso no ocurre. Mire, aquí en Loja, aquí yo creo que si exageradamente se paga a los rectores de 10 instituciones será mucho. El resto son encargados y con el mismo sueldo que ellos tienen, y adicional la sobrecarga administrativa, académica y de gestión que tienen que realizar sin ganar absolutamente un centavo partido por la mitad. Ese es uno de los graves problemas, y que nosotros demandamos y exigimos que se ponga autoridades con nombramiento y que se les pague lo que corresponde y lo que la ley determina. Doctor, estamos hablando de que esa anomalía, si cabe el término, pueda estar debilitando el sistema educativo. Bueno, en parte claro que sí, hay muchos factores que los vamos a ir analizando. En parte sí, ¿por qué? Mire, ¿qué tal un rector encargado de toda la gestión de mañana, tarde, noche, y aparte las horas de clase que tiene que dar? Claro. Oiga, sin recibir ningún estímulo económico, pueda rendir como el ministerio lo exige, porque hay una cantidad enorme de papeleos, de cosas que tiene que realizar,
y eso es difícil. Mire, solamente el hecho de combinar ya la cátedra con la gestión ya es un poco difícil. Yo creo que el rector tiene que dedicarse a hacer su actividad de gestión de administrador y no debería tener horas de clase, como dice la ley. Yo creo que ahí hay que hacer inclusive una reforma a la ley para que este personaje pueda cumplir con sus funciones. Igual que el inspector general. No puede ser que en instituciones tan grandes de 3.000, 4.000, 5.000 estudiantes, el inspector general igual tenga que dar clase, igual que el rector, igual que los vicerrectores. O sea, entonces, ¿cuándo van a tener el tiempo para cumplir su actividad? Entonces, igual yo creo que en esa parte tiene que haber una reforma a la ley de manera urgente. Entonces, por ello es de que en los próximos días sí nos vamos a reunir con algunos asambleístas con la finalidad de plantear ya el asunto de reformas a la ley y el cumplimiento de la ley, porque aquí ha habido una violación enorme de la ley, y dando gracias, y yo creo, a Dios y a todas las circunstancias que se han dado en el país, ya renunció el presidente de la Comisión de Educación, que yo creo que ese es un paso importante, porque este señor que la llevó a la debacle a la educación y siga todavía desde la Asamblea tratando de hacer qué por la educación, no, o sea, doctor, llevarla más bien a la pérdida. Claro, doctor, usted me está diciendo que, por ejemplo, el señor Richard Espinosa, que era Augusto Espinosa, que era presidente de la Comisión de Educación dentro de la Asamblea Legislativa, usted me está diciendo de que lo que él hizo como ministro de Educación no era lo óptimo para el sistema educativo. Por supuesto que sí, pues por supuesto que sí. Y le digo, y yo tuve la oportunidad de conversar varias veces y se lo dije a él mismo, muchas cosas que estaban mal y que se tenía que rectificar, pero lamentablemente los asesores tampoco le ayudaban, porque él disponía que se haga tal cosa, que se rectifique tal cosa, y los asesores no lo hacían, o sea, hacían todo lo contrario porque estaban trabajando solamente políticamente para llevarlo a él a la asamblea, pues, claro. Ahora, doctor William Espinosa, ¿es el momento de reorganizar correctamente el sistema educativo en el Ecuador? ¿Por qué le digo eso? Porque usted me manifiesta que la parte administrativa, por ejemplo, de una unidad educativa, el que esté al frente de ella tiene que también dar aspectos de enseñanza educativa. Ahora, claro. Y eso no podría ser. O sea, sí, probablemente, de hecho, se ha hecho toda la vida, claro. Aspectos mínimos a lo mejor de enseñanza para que no pierda el perfil de cómo es la pedagogía, señor. Claro, doctor. Toda la vida yo creo que en las instituciones pequeñas, al menos del sector rural, los rectores siempre han ayudado, han contribuido, pero también la dimensión no es muy grande, y aparte de eso, estamos hablando de que 10 años atrás la educación era una realidad y 10 años después a hoy la educación es una realidad totalmente diferente. ¿Cuál era mejor, doctor? ¿10 años atrás? A ver, hay cosas positivas 10 años atrás y obviamente hay cosas negativas, como en la actualidad. Hay cosas positivas y también hay negativas. ¿A qué me refiero? A que 10 años atrás el padre de familia, por ejemplo, colaboraba más en la institución, venía más a la institución. En la actualidad el padre de familia casi se ha alejado en su totalidad de la institución. No hay colaboración ni económica, no hay colaboración, o mínima, no hay mucha colaboración de venir a ver cómo está su hijo, en qué condiciones está, porque el padre de familia a veces dice: verán, yo ojalá no quisiera que haya vacaciones, nos dicen. Yo quiero que mi hijo aquí lo tengan, así no haya clase, que aquí lo tengan. Entonces es una cierta desesperación de ciertos padres de familia de que no lo pueden controlar al hijo y quieren que esté entonces en la institución educativa. Pero ahí hay otro tema. Hace 10 años atrás el tema de consumo y expendio de droga no era tan fuerte como en la actualidad. En la actualidad, por esta ley que se generó con la finalidad de que puedan disponer de cantidades de droga, que puedan llevar, que puedan consumir, eso generó un problema sumamente grave. ¿Por qué? Porque ni siquiera la policía podía hacer nada. Y este es otro gran error del ex ministro de Educación, cuando prohibió que la policía ingrese a los centros educativos a hacer requisa, a verificar que quienes están llevando droga, quienes están consumiendo. Oiga, no había cómo hacer absolutamente nada, ni hasta este momento todavía, porque no hay un pronunciamiento sobre ese tema del ministro para ver que la policía entre a colaborar con las autoridades para este tema. Porque, les digo, cuando los estudiantes ven que la policía llega, hace requisa y eso, por lo menos se limitan en algo. Pero les digo, durante todo este tiempo,
los chicos han hecho lo que ellos han querido. Ventajosamente, en este momento hay un acuerdo ministerial que el ministro hace unos días lo lanzó para todo el país, donde se dice que hay cero tolerancia en el tema del consumo de alcohol, del cigarrillo y de cualquier otra sustancia estupefaciente, y yo creo que eso es saludable por un lado. Eso es saludable porque eso nos permite, por ejemplo, a nosotros como consejería estudiantil, nos permite ir trabajando de mejor manera, articulando con los padres de familia, explicándoles a los estudiantes los problemas en los que ellos se meterían si es que se incurriera un tema de consumo o expendio. Eso nos ha ayudado un poquito, y esperamos seguir trabajando con más fuerza en los próximos días, pero necesitamos que realmente haya un apoyo interinstitucional, donde salud, donde educación, donde la policía, donde todos los organismos que tienen que ver con estos componentes nos ayuden y todos hagamos fuerza común para salir adelante. Caso contrario, pronto vamos a tener una sociedad con muchas dificultades. De hecho, la estamos teniendo en este momento. Doctor, pero hay una circunstancia que me gustaría preguntarle. Usted habla ya de las amenazas que tiene la niñez, la juventud que se educa en los planteles, y también los mismos padres de familia que tienen ya otro enemigo, a lo mejor invisible e intangible, como es las drogas y el tema de la trata de personas, de trata de blancas o la prostitución, señor doctor. Hay que hablarlo así ya en términos reales y crudos. Estamos hablando de que la juventud tiene esas amenazas el día de hoy, y tenemos que reflexionar no solamente en el sistema educativo, sino también en la ley, de cómo asegurar ese bienestar para la población estudiantil. Totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las amenazas fuertes es las redes que existen en este momento de poder cazar estudiantes para el consumo y el expendio. Y mire, antes estas redes les cazaban fundamentalmente a los estudiantes que vivían solos, que estaban mal en sus hogares, que tenían muchas dificultades, eran más vulnerables y eran presas fáciles. Hoy en día está surgiendo un fenómeno bastante raro, y es un fenómeno donde comienzan a cazarlos, en cambio, a los estudiantes que están en mejores condiciones con súper buenas calificaciones. Mire, a los mejores estudiantes, a las chicas inclusive simpáticas que están bien, se las están casando y se las están metiendo en el tema de la droga. Pero hay otro tema que está de moda en este momento, que son, por ejemplo, las casasolas. Entonces, así es como están casando en este momento. Casasolas, explíquenos, doctor. Y ya, ese es un término de moda que ellos están utilizando para poder igualmente atraer a ciertas chicas, primero a invitarles diciendo de que como aquí hay una casa sola, aquí vamos a hacer una fiesta, aquí vamos a hacer un baile y tanta cosa, entonces asisten las chicas, y efectivamente en las primeras reuniones efectivamente solamente baile, no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque tienen diversidad de horarios, tienen horarios en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Entonces obviamente al inicio las chicas bailan, conocen gente y no pasa nada, pero despuesito ya el nivel ya se eleva. Entonces ya despuesito ya no es solamente el baile, ya es striptease, ya es un poquito más complicado. Despuesito ya es pues el tema de la prostitución, ¿sí? Y el tema del consumo de sustancias, de alcohol y tanta cosa. Entonces eso es lo que en este momento está de moda en todo lado. O sea, usted escúcheles hablar a las chicas hablando de octavo, noveno, 10º año, peor en el bachillerato, y bueno, y se da hasta la universidad. Entonces, todo mundo le habla de casa sola. Entonces, al inicio a la gente no le llama la atención, inclusive a los padres no les llama la atención porque no conocen mucho. Pero en cambio, hay personas que utilizan inclusive las casas de sus padres los fines de semana, mientras los padres se van a Malacatos, Vilcabamba, otros sectores, entonces la casa queda deshabitada, y entonces la persona que ya la engancharon, entonces ella les dice a sus padres, a ver, ¿sabe qué? Yo tengo deberes esta semana, tengo que estudiar mucho, y la casa queda libre desde el viernes, sábado y el domingo por la mañana. Entonces ahí la casa está disponible para utilizar. Doctor, usted me está diciendo que, por ejemplo, el tema de las tareas que a lo mejor se envía por parte de los docentes es muy exagerado, y por allí podría estar el justificativo
de los adolescentes, es decir, como tengo bastante tarea, entonces se puede justificar. No es la tarea, en algunos casos sí podría ser. Pero no hay exagerado. Tareas, doctor. No hay mucho, verá, eso se ha limitado bastante en estos últimos años, sí se ha limitado. En algunos casos sí existe, más bien es el justificativo, como estábamos acostumbrados de que ellos tenían mucha tarea, hoy ellos justifican de que tienen mucha tarea para no salir, para quedarse ahí, porque o prestan ellos la casa o se van a la casa de la amiga, de la vecina, de la persona que ya les invitó para las fiestas en estos fines de semana. Entonces ellos fácilmente justifican y el padre de familia cree y está convencido de que su hija o su hijo está haciendo las tareas. Y como es tan fácil hoy en día, los chicos son tan pilas que ya el padre de familia ya no le monitorea al hijo. El hijo le monitorea al padre de familia con el celular. Entonces le dice, papi, ¿dónde estás? Mami, ¿dónde estás? ¿A qué hora vienes? ¿Qué esto, que el otro? Yo sí estoy haciendo la tarea, voy a hacer esto, voy a salir un momento. O sea, le justifica de millón formas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No es la generalidad, pero yo sí quiero hacer un llamado aquí a los padres de familia para que tengan un poquito más de cuidado con sus hijos, que sepan exactamente dónde están, con quién están y qué están haciendo. Doctor, pero ¿por qué no ir a la ley, por ejemplo, y decir, bueno, se prohíbe que los docentes desde el día viernes no se dé tareas para el fin de semana y peormente cuando hayan actividades festivas o días cívicos en las cuales haya vacación? Entonces, para que el padre de familia sepa que por ley desde el viernes, por ejemplo, no va a haber tarea hasta el lunes y el resto de días sí, porque se puede controlar de mejor forma, para evitar decir que hay tarea y que el padre de familia a lo mejor tiene alguna circunstancia, se pueda alejar del control de los hijos, doctor. Sí, yo creo que eso se debería aplicar, a pesar que la ley sí dice ya un tema de que no se debe exagerar con el tema de tareas los fines de semana, días festivos y eso. Obviamente, o no eso se ha limitado. Que el padre de familia sepa que el viernes no hay tarea y no hay justificativo para que se movilice el menor o el adolescente, señor doctor. Yo creo que a lo mejor en algún momento nos toca llegar a eso para que se limite el tema de enviar tareas, a pesar de que ahí hay un poco de discrepancia porque los maestros no siempre les gusta este tema, porque dicen de que el estudiante tiene que realizar tareas para poder reforzar sus conocimientos un fin de semana o un periodo que él pueda tenerlo libre, pues para que pueda trabajar. Entonces ese es un temita de discusión, pero yo creo que hay que conversarlo y ver qué posibilidades se puede. Pero no sería mejor el aprendizaje y la convivencia con los padres de familia, los adolescentes y los menores, que sería más que mejor cualquier tarea del mundo, porque allí a lo mejor el padre de familia le va a transmitir saberes que a lo mejor no se los enseñan en los centros educativos, por ejemplo, de cuál es el nivel de precaución que tienes que tener, el cuidado y de cómo se tiene que actuar en momentos a lo mejor de incertidumbre, señor doctor. Por supuesto que sí, lo que pasa es de que hay que trabajar mucho todavía con el cambio de mentalidad también de algunos compañeros docentes. Yo inclusive les he dicho a muchos compañeros, si nosotros nos podemos estudiar un poquito los sistemas educativos de los países desarrollados, de los países donde han tenido una excelente calidad de educación, y ellos en la mayoría, usted sabe, casi tareas no existen. No existen tareas. El tema de las tareas son acá en los países latinoamericanos. ¿Sí? Entonces, el trabajo se lo hace en el aula y tiene que haber una convivencia mucho más cercana, mucho más unida del padre de familia y el estudiante. Lo que usted decía, o sea, debe haber esa convivencia, que si vamos a Malacatos, vamos al parque, vamos a Vilcabamba, a cualquier lugar, oiga, que vaya la familia, pues, que vaya la familia. Pero mire, ahí hay otro tema bien grave, que yo lo he discutido siempre y que esperamos que muchas voces se unan. Hay un tema complicado de que el currículo en el Ecuador está mal diseñado. Y hay 15 horas que se pierden así por la nada. Como por ejemplo, 5 horas de que se agregaron sin un estudio previo de proyectos escolares, donde no se hace casi nada, o lo que se hace es para justificar el tiempo. Hay 5 horas de participación estudiantil, donde no se hace absolutamente nada. Oiga, al estudiante en vez de tenerle 5 días en la casa, ahora se lo tiene 6 días.
¿Sí? ¿Por qué? Porque el sábado tiene que estar toda la mañana hasta la 1 de la tarde, nuevamente, ¿qué haciendo? Nada. Vamos a ver qué están haciendo ahí los chicos, qué están aprendiendo y si es que ellos están felices de estar estas 5 horas más el día sábado. Oiga, no les gusta. De las 2 horas de cultura física se subieron a 5 horas. Que si este trabajo fuera bien desarrollado de manera adecuada, perfecto. Pero tienen 5 horas para estar jugando, para estar de aquí para allá y un poco de cosas. Oiga, que no es correcto, no es correcto. Y se bajan las horas a las asignaturas un poco más fuertes, donde necesitan mayor concentración, mayor tiempo, mayor ejercicio, como la matemática, la física, la química, la biología, oiga, la investigación, y eso no se da. Entonces, ahí hay un fenómeno grave. Y adicional todavía, el Ministerio de Educación la semana anterior, desde hace 15 días, saca el nuevo calendario académico régimen Costa. Y a los profesores les obliga a trabajar de lunes a sábado. Oiga, ese es un absurdo. O sea, el profesor ya está sobresaturado de lunes a viernes con millón de tareas, pero ahora obligatoriamente a trabajar los sábados. ¿Haciendo qué? Eso es lo que nos preguntamos. Ahora nos dicen que van a hacer ahí temas de mingas, temas de lectura, temas de siembra de árboles y un poco de cosas más. Oiga, la lectura pues no es para un día, la lectura es diaria, de todos los días, en todas las asignaturas, en todas las horas. Todos los profesores y todos los estudiantes tenemos que hacer lectura. Si no hacemos, no sirve de nada. Entonces, ¿para qué yo hago feria de lectura o del libro el fin de semana? No. Eso tiene que ser un hábito diario. Claro. ¿Sí? No una obligación que le exigen, ¿no? Y es que tienes que estar el sábado para eso. Oiga, yo voy hasta de mala gana. Pues. Claro, porque me están exigiendo hacer una cosa que primero no me incentivaron a que eso se constituya en un hábito de trabajo, en donde yo disfrute de la lectura, en donde yo disfrute de la minga. Oiga, las mingas, yo creo que está bien hacerlas, yo no estoy en contra de eso, pero bien organizados. ¿Por qué no hacer una minga con estudiantes, con padres de familia, con profesores, ante todo el mundo? Nos predispongamos a mejorar la institución, a pintarla, a decentarla. Yo creo que eso sí es correcto, pero coger y ponerla ya en el calendario como una obligación exclusivamente para los días sábados, yo creo que eso es inclusive hasta irse en contra de los derechos del maestro y en contra de la ley. Claro, y aparte de eso, por ejemplo, una orden así que esté establecida desnaturaliza lo que podría ser el acto cívico del ciudadano para su establecimiento, del estudiante, del mismo ciudadano con su ciudad. Yo creo que ese valor cívico tenemos que rescatarlo, pero enseñarlo, no por con supuesto, ley, sino con la virtud de que tenemos que ser responsables ante eso. Pero doctor, hay una situación, por ejemplo, usted dice los sábados, por ejemplo, yo veía un reportaje de los países nórdicos, y hablaban ellos, por ejemplo, que los maestros no son tan castigados en el tema, por ejemplo, de estar permanente en una unidad educativa. La parte recreativa del profesor también la afianzan. Y los días sábados, por ejemplo, ellos manifestaban que el Estado les paga para que vayan y asistan a los cursos de capacitación. Por ejemplo, nos dice Weston Silva, él vive en España, en Pamplona. Él dice, el trabajo debe ser constante, creo que se está fallando en la familia. No se puede condicionar al hijo de que no se debe dar una capacidad tanto a padres y a profesores. En Europa envías bastantes tareas a realizar los fines de semana para contrastar. Podría hablar con estudiantes de secundaria, primaria y hasta universitarios. Estamos retrocediendo en el tema de educación. Eso nos dice Weston Silva desde Pamplona, España, doctor. Sí, excelente. Y yo creo que, mire, hay que ir analizando pormenorizadamente una serie de problemas y dificultades que tenemos en las aulas, que tenemos con los docentes. Mire, se ha priorizado un poco el tema de infraestructura física por las razones que nosotros conocemos. Eso era altamente productivo para ciertos personajes en el tema de construcción por las coimas, por el dinero que ganaban y todo. Claro, la construcción se metió en el sistema educativo. Pero se descuidó tanto la parte humana, y se sigue descuidando. O sea, no hay en este momento la formación para el docente de una manera adecuada. O sea, se les sobrecarga de responsabilidades y ¿cuál es la estimulación? Mire, ni siquiera se ha aperturado
la página para la inscripción a la recategorización y el ascenso de los docentes. Y cuando hubo la recategorización en el 2014, y los que logramos ahí recategorizarnos, violentaron nuevamente la ley. ¿Por qué? Porque algunos ascendimos por el tiempo que teníamos y que no habíamos logrado, y que no habíamos ascendido. Algunos ascendimos 2, 3 y otros compañeros hasta 4 categorías, pero lamentablemente pues, nunca nos pagaron como debía ser, sino que nos pagaron, en el caso mío, por ejemplo, ascendí 3 categorías, me pagaron 2014, 2015, 2016, 2017, recién me pagaron en la categoría que me corresponde. Y yo desde el 2014 ya debería haber ascendido, pero hasta hoy no se abre la página para poder ascender. Entonces, son limitantes graves que está en la ley le dice, pero lamentablemente los ministros y las personas que están en educación no hacen absolutamente nada. ¿Por qué? Por darle un poco más de estabilidad al docente, por cumplir la ley, nada más. Nosotros no estamos pidiendo que se haga otra cosa, sino que se cumpla la ley. Y usted sabe que en el caso de los docentes, desde el 2012, que hubo un reajuste y que se trabajó de acuerdo a la ley, desde ahí hasta hoy ni siquiera se han revisado, por ejemplo, mejor dicho, no se ha cumplido la norma, no se ha revisado y no se ha hecho el reajuste que la ley determina para todos los servidores públicos, y en el caso de los docentes nunca se tocó eso. Entonces, lo que se dijo en un inicio, lo que corresponde a esa categoría, ese es el valor que se cancela y nada más. Y nosotros estamos exigiendo en este momento que se hagan los reajustes que dice la ley, nada más. No estamos pidiendo alzas, no estamos pidiendo ninguna otra cosa, sino que se aperture la página para los ascensos, que se aperture la página para la recategorización y que se revise los sueldos de acuerdo a lo que dice la ley. Punto. Doctor, estamos en el momento, por ejemplo, de, como decía Weston Silva, de repensar y planificar correctamente lo que sería el sistema educativo del Ecuador, pero no desde el punto de vista ideológico, sino de la razón y de lo que un Estado necesita del sistema educativo para fortalecer esa estructura. Estamos hablando de el principio de fundamentar correctamente el sistema educativo del Ecuador, doctor. Sí, yo creo que ese es un momento sumamente importante, pero ¿sabe qué es necesario para eso? Para eso es necesario que administren la educación gente que conoce, o sea, maestros. O sea, docentes exactamente, con gran trayectoria. Tiene que haber docentes, que se haga una selección de maestros a nivel nacional, quién debe estar en el ministerio, en los viceministerios, subsecretarías, coordinaciones zonales, distritos. Oiga, no puede ser, o sea, ¿hasta cuándo? Nosotros nos quejábamos en la década pasada de que a educación llegaba cualquiera pues, a dirigirla. Pero seguimos en lo mismo, o sea, no hemos dado ningún paso. Entonces, educación que vaya cualquiera. Oiga, no es así, la educación es, yo creo que el área más importante en un estado, cualquiera que este sea. Si no hay educación, definitivamente pues, eso va a propagar ¿qué? Delincuencia, va a propagar pues, la corrupción, lo que hemos tenido en estos últimos años. Entonces yo creo que sí hay que repensar en eso. Y el gobierno está obligado en este momento a comenzar a seleccionar el personal, inclusive no solo para el Ministerio de Educación, para todos los ministerios, pero fundamentalmente en el Ministerio de Educación. Yo creo que tienen que llegar personas especialistas. Mire, yo conocí a algunas personas y siguen todavía en este momento algunos que tienen un currículo muy bueno, efectivamente, que siempre estudiaron fuera del país, en las mejores universidades del mundo, ¿sí? Pero ellos, primero que estudiaron en universidades en las mejores del mundo, fueron estudiantes de colegios particulares donde no sufrieron y no tuvieron que vivir y experimentar la problemática de las escuelas públicas, y ellos, muchos de ellos son los que vienen, se sientan en un escritorio y dicen, esto debería ser así, o esto tendría que ser así, o tiene que ser así. Entonces, vienen, se sientan, hacen alguna disposición, la experimentan, les va mal, entonces dicen, y ahora, hagamos esto de esta manera. Oiga, es el peor absurdo querer experimentar
con casos y cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Ahí está el error, señor doctor. Yo creo que tiene que haber gente que haya vivido en las instituciones públicas, que haya dirigido alguna institución pública, que haya sido maestro de las instituciones públicas, particulares, privadas, bueno, no importa, pero que sienta y que sepa cómo se hace cátedra, sienta cómo se hace una planificación y sienta la vivencia en la institución, sienta cuando cantidad de estudiantes no tienen padre y madre que le ayuden al hijo en la casa, sienta que los muchachos llegan sin desayunar y sin almorzar y que se nos desmayan siempre en las instituciones educativas, sienta que los chicos tienen mucho dolor de cabeza, dolor de estómago y no hay nadie quien vea por ellos, y cuando nosotros los mandamos a los dispensarios médicos no les atienden, eso yo me he cansado de decirles aquí, porque en Loja hay una limitante sumamente grave con el tema de salud también. Nuestros estudiantes están abandonados a la deriva. Yo envío casi todos los días del Colegio Pío Jaramillo Alvarado al dispensario médico, y toda la vida nos devuelven. Mire que hasta hace unos 4 o 5 años atrás, el dispensario médico Hugo Guillermo González siempre nos atendía a los estudiantes, pero de ahí para acá no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque dicen, no nos corresponde, no tenemos médico, no tenemos esto, vaya al hospital, vamos al hospital, en el hospital nos dicen, no, primero tiene que venir del dispensario médico. Oiga, es un absurdo. Un ¿sí? centralismo de la salud. Mire que, por ejemplo, unos días atrás, niñas que se nos desmayaban en la institución, ya las logramos un poquito recuperar, las llevamos al dispensario médico, en el dispensario médico que no las pueden atender, que se regresen nomás, como ya quedaron con el médico y quedaron también con unos familiares, nosotros como profesores nos regresamos a la institución. La regresan inmediatamente sin decirles absolutamente nada. Las chicas vienen, las dos señoritas vienen y nuevamente se nos desmayan ahí, frente a una cámara que inclusive hay. De ahí nuevamente a llamar al ECO 911, por fin ya, porque vio que estuvieron desmayadas y porque ellos mismos vieron por las cámaras, llegó la ambulancia. Caso contrario, ni siquiera el ECO 911 se hace eco de los problemas y dificultades que tenemos en las instituciones. Cuando hace algunos años nosotros teníamos médico en la institución, odontólogo en la institución, enfermera en la institución y que nos ayudaban a solucionar estos problemas. Hoy en día los departamentos de consejería tienen que hacer de médicos, de enfermeros, de paramédicos, de todo. ¿Sí? Esa es una anomalía. Señor doctor, yo le agradezco muchísimo y por ejemplo en el tema del director de educación, a lo mejor para ser director de educación, por ejemplo, de la provincia de Loja, debería ser alguien que desempeñó, por ejemplo, una dirección de un establecimiento que conoce la realidad administrativa y también el espíritu de cómo se tiene que fraguar el tema educativo. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por este espacio. Yo creo que es necesario seguir conversando. Hay una serie más de propuestas que nosotros tenemos para los compañeros y solamente una anécdota pequeñita. Le digo, cuando nosotros hicimos el lanzamiento oficial de la Federación Nacional de Maestros del Ecuador, oiga, fue algo impresionante y sigue siendo todos los días, porque sabe que cuando nosotros creamos una organización anterior fue bastante difícil y nos llevó meses y años constituirla, esta organización. Hoy en día esta organización crece todos los días, porque toditos los días tenemos llamadas de los compañeros de la provincia, de los cantones, del Oro, de Zamora, y acompáñenos, hagamos una reunión, la gente quiere esto, mándanos hojitas para firmar, ¿cómo vamos a ser parte de la FENAME? Oiga, es algo impresionante y a nivel nacional es algo súper bueno. Por eso es de que también los llamamos, los invitamos a los compañeros docentes para que sean parte de esta federación, que es un gremio que va a reivindicar los derechos de los maestros. Muchas gracias, mi estimado Pablito, y un saludo y un agradecimiento también para Lindon. El doctor William Espinosa haciendo información sobre el tema educativo en la República del Ecuador. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Describiendo a Loja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio.